Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga a todos y a todas los que están escuchando nuevamente esta emisión radial. Que la paz y la comunión del Dios Todopoderoso esté nuevamente con usted en esta hermosa mañana, ya día, gloria al nombre del Señor. En esta hermosa mañana le habla a su amigo y hermano Samuel Perdomo, el cual estaremos tocando un nuevo tema, aleluya, el cual debemos ponerla por obra y por práctica. El tema será multiplicando lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Vamos rápidamente a la Biblia, a la palabra del Señor, al libro de Lucas, su capítulo 20, a la altura de su verso 9. El libro de Lucas, su capítulo 20, a la altura de su verso 9. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos a este también golpearon, insultaron y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Pero los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Irá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Amén, por favor. Cierra tus ojos, vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por tu palabra, son más que benditas, son más que eficaces, son vitaminas a nuestros huesos, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra y por práctica, no ser tan solo oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Permite que cada persona que está aquí, o que esté escuchándome por la radio, por la internet o la TV, que tu presencia esté con ellos y le haga entender y conocer el tema que vamos a tratar en esta hermosa mañana. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo y reitero que el tema es multiplicando lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Como servidores y como siervos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que por alguna u otra razón Dios ha depositado algo en nuestras manos. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él, cuando venimos a Él, Él nos limpia para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos que la Biblia hablando dice que a uno Él constituyó maestros, apóstoles, pastores, evangelistas y un sinnúmero de dones y cargos que Dios, por su gracia infinita, ha depositado en nuestras vidas. Pero ¿dónde está el problema? Y es que en mucho de este tiempo, gloria al nombre del Señor, han estado tergiversando el camino recto del Señor y han hecho de lo que Dios ha puesto en sus manos los que ellos han querido, lo que le ha venido al placer o a la voluntad. Vemos de este tiempo o del siglo pleno 21, vemos que los dones que Dios ha puesto en sus manos han hecho, como dice la Biblia, que uno multiplicó 5 talentos que tenía, otro multiplicó 3, pero en este tiempo estamos viendo muchos como el que se le entregó un talento, que han enterrado lo que Dios ha puesto en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿dónde está el problema? Y por lo cual mi consejo en esta hermosa mañana es que multipliques lo que Dios ha depositado en tu mano. Por alguna u otra razón, no sé qué Dios ha depositado en tus manos, ya sea el don de evangelista, el don de misionero, el don de pastor, el don de apóstol, maestro, el don de limpiar la iglesia de Jesucristo. Todos esos dones, si Dios te ha puesto ministerios o dones, tienes que multiplicar lo que Dios ha depositado en tus manos.
Vemos muchos ejemplos trágicos de personas que por no depositar lo que Dios, por no multiplicar, perdón, lo que Dios ha depositado en sus manos por alguna u otra razón, aleluya, con el tiempo vienen fracasando y después se lamentan por no haber multiplicado aquello que Dios ha depositado en sus manos. Un ejemplo vivo de aquella situación, y si quieres puedes ir conmigo al libro de Mateo, su capítulo 25. Aleluya. El libro de Mateo, su capítulo 25, a la altura de su verso 14, dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí hay un punto muy importante y por la cual quiero hacer un paréntesis, y es que Dios te deposita, o mejor dicho, te da los dones conforme a tu capacidad. La misma Biblia dice que Dios no le da carga a nadie que Él no pueda soportar. Y si Dios te dio una carga, hay una palabra de confortación, y es que Él dice, es que fácil es mi carga. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sabemos que en este camino no todo va a ser color de rosa, que van a haber momentos en que las espinas van a salir y en que van a haber momentos en que las flores se van a marchitar, aleluya. Pero en medio de esas circunstancias tenemos que darle rienda suelta al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, el cual mora en vosotros y el cual está con vosotros, aleluya. Pero para ti, amado oidor, y tú que me estás viendo por la internet, quiero decirte que lo que Dios ha puesto en tus manos, por favor, aleluya, es un consejo el que te estoy dando, multiplícalo. Porque la misma Biblia relata y especifica que Jesús es la vid y nosotros los que estamos escuchando la palabra de Dios y la ponemos por obra y por práctica somos los pámpanos. Todo pámpano que en él no lleva fruto, Él lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Pero aquel que da fruto, Él lo va a limpiar para que siga dando frutos. Vemos un ejemplo muy importante de no multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y es el libro de Isaías, su capítulo 5. Ahí vemos que Dios habla con Isaías y Él dice: hoy cantaré por mi amado, el amado, oh gloria al nombre del Señor, el canto de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Por alguna u otra razón, él fue, considero yo, al mercado y allá él compró de las mejores semillas, de las mejores uvas, de las mejores semillas de uva, las mejores, dice la Biblia, de vides escogidas. Dice que él, después que la abonó, la podó y todo eso por el estilo, dice que sembró en ella, gloria al nombre del Señor. Pero llegado el tiempo también plantó en ella, gloria al nombre del Señor, todo tipo de uvas, aleluya. Y también edificó en ella una torre. También hecho en ella también un lagar. Pero por una u otra razón, cuando él fue a ver si le iba a dar uvas, le dio uvas, pero se las dio silvestres. Hay un punto muy importante, y es que tú cuando multiplicas, pero lo multiplicas mal, también te irá mal. El evangelista Modesto, él hablando en estos días, él decía que cómo podemos nosotros sembrar aguacates y vamos a esperar que nos dé melón. Lo que Dios ha puesto en tu mano, tienes que multiplicar lo que Dios ha puesto en tu mano. No debes envidiar lo que Dios ha puesto en la mano de otro. Por eso es que muchos en estos tiempos están fracasando y se están quedando cortos ante las circunstancias que le vienen a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos multiplicar primeramente lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y segundo, mantenernos firmes ante las circunstancias para poder seguir multiplicando aquello o lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero, ¿por qué muchos en este tiempo no están multiplicando lo que Dios ha puesto en sus manos? Porque están mirando más lo que diga el vecino o lo que diga el amigo que lo que Dios ha dicho del mismo. Muchos no están multiplicando por lo que dirán, por lo que hablarán, por lo que comentarán acerca de él. Pero al contrario, vemos que aquellos liberales, aquellos que quizás dicen conocer a Dios, pero que no le conocen, ellos sí, ellos con mucha honra y con mucho gusto, ellos dicen: yo voy a multiplicar aquello que por alguna u otra razón Dios ha puesto en mi mano, aunque lo multiplican mal, pero lo multiplican. Y nosotros los creyentes que sabemos la palabra y vivimos la Biblia al 100% y vivimos en la sana doctrina, debemos multiplicar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, multiplicarlo bien. Por alguna u otra razón, Dios ha puesto en tus manos talento. No sé si es 1, o son 3, o son 5. Pero lo que Dios ha puesto en tus manos, multiplícalo.
Vemos personas que Dios depositó en ministerios en sus manos, pero que con el tiempo se desviaron de la palabra de Dios y hicieron de ellos su propia doctrina. Vemos que el apóstol Pablo dice, él hablando, gloria al nombre del Señor, no es que haya otro evangelio, sino que hay otros que han pervertido su propio camino y han hecho de ellos un evangelio diferente. Vemos muchos llamados apóstoles y pastores, maestros, que ellos han tergiversado, vamos a decir, la palabra de Dios. La misma Biblia habla y especifica, y ella misma dice, más hacia adelante, dice que el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Dice, asimismo el que recibió 2, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La pregunta centralizada de esta hermosa mañana es: ¿tú estás enterrando o ya has enterrado lo que Dios ha puesto en tus manos? Esa es la pregunta que te hago a ti en esta hermosa mañana para que reflexiones. Bueno, en realidad hay mucho por donde cortar en este tema. Y vemos que Ezequiel, su capítulo 3, su verso 16, dice, gloria al nombre del Señor. Vamos a empezar por el orden de multiplicar, el orden de atalaya, gloria al nombre del Señor. Sabemos que el orden de atalaya, o vamos a decir aquí, a aquel que vigila, se encarga, gloria al nombre del Señor, de poder mantener todo en orden y se encarga de avisar en cualquier momento que haya cualquier tipo de circunstancias. Por alguna u otra razón, Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas, personas que avisemos el mal para que el que vaya por ese camino se retroceda y pueda salir de ese camino y entrar en el camino bueno. Pero por alguna u otra razón dice la Biblia que si Dios te trae una palabra y por alguna u otra razón no se la das al que debes de dársela y aquel morirá por su pecado, pero la sangre transcurrirá sobre ti. Mi pregunta es, ¿sabes tú cuántas personas quizás han muerto esperando que tú vayas y le des una palabra de aliento? ¿Sabes tú? Quizás Dios te ha mandado al hospital, pero tú por miedo o por razones a que tú dirás, bueno, quizás Dios no va a hacer milagros a través de mí. O Dios te ha mandado a la cárcel a que le des alguna palabra de confortamiento y alguna palabra de sinceridad a algún preso, a algún encarcelado que esté allá. Y tú quizás por miedo a que si será Dios o si será en tu conciencia, tú no vas. Te vengo a decir en esta mañana que multipliques lo que Dios ha puesto o ha depositado en tus manos. Si Dios te ha dado el don de salir a las misiones, pon por obra lo que Dios ha puesto en tus manos. Por alguna u otra razón, vemos que muchos en este tiempo han hecho lo que han querido con lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora, ¿cómo tú entierras lo que Dios ha puesto en tus manos? Hay muchos puntos. La falta de oración, la falta de ayuno, falta de sometimiento a Dios, falta de también obediencia a tus pastores. Cuando no haces lo que Dios manda al 100%, la Biblia dice que tú puedes vivir todos los mandamientos, pero si te falta uno, eres pecador de todos. Pero seguimos más hacia adelante y dice, después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Dónde está el problema? Y es en la tardanza. La misma Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que Jesús en un momento, Él dice, por un poco me veréis y por otro poco no me veréis. Pero tenemos la certeza que un día regresarán nuevamente por nosotros. Y nosotros debemos mantenernos multiplicando lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Mira donde hay un problema. Y es que después que Jesús le dice a sus discípulos, no salgan hasta que no seas investido por el Espíritu Santo. Ellos, se quedan en aquel lugar, pero inmediatamente son investidos por el Espíritu Santo. Ellos se quedan en el mismo lugar y no salen a multiplicar lo que Dios por una u otra razón ha depositado en sus manos. Pero después Dios, como se las ingenia todas, Él levanta una persecución para que todos salgan a predicar el Evangelio de la salvación, la buena nueva de Cristo.
Vemos que Felipe, lleno del Espíritu Santo y de la bondad de Dios, sabiendo que él tiene que multiplicar lo que Dios por alguna u otra razón depositó en sus manos, él se mete a Samaria, siendo perseguido, pero él se mete multiplicando aquello que Dios puso en sus manos. Vemos que en ese instante él llega a Samaria y la misma Biblia especifica que inmediatamente él llega a Samaria, él visualiza y ve que todos estaban errados, todos estaban confundidos porque había un tal mago que se llamaba el gran poder de Dios, que él tenía errados a grandes y a pequeños. Vemos que hoy en día no hay magos solamente. Vemos que Satanás, el príncipe de este siglo, tiene cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que multiplicar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, saliendo a la calle a predicar el Evangelio de Jesús. Quizás tú estás en la universidad y te da miedo o te da temor o te da vergüenza predicarle el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo a tus amigos o compañeros de clase. Quizás te da miedo predicarle a tus profesores o maestros. Pero tienes que multiplicar lo que Dios por una u otra razón depositó en tus manos. Quizás tu don o tu ministerio es orar y tu ministerio es de intercesión. Pero los afanes de esta vida te tienen un poco detenido en lo que se llama la oración y la intercesión hacia Dios. Quizá Dios te despierte en la madrugada, como ha hecho muchas veces con muchas personas que han testificado que de madrugada, a las 3 de la madrugada, Dios los despierta y le dice: levántate a orar porque quiero que tú ores por tal persona que está pasando por tal problema, o por tal familia, o por tal hombre que ahora mismo Satanás piensa matarlo, pero tú por razón, el sueño te tiene agobiado. Ay, no, Señor, estoy cansado, mañana lo hago. No, pero Dios lo que quiere es que en ese momento tú multipliques lo que Él ha puesto en tus manos. Vemos que muchas personas no multiplican al 100% lo que Dios puso en sus manos, pues Dios los manda a los hospitales y ellos quieren ir a la cárcel. Dios los manda a la cárcel y ellos quieren ir a los hospitales. Cada quien se mueve donde Dios le ha puesto. Si tú no eres pastor, no tienes que por qué estar metiéndote en las obras de pastor. Ok, puedes ayudar al pastor en cualquier obra que él necesite, pero no tienes que estar por qué metiéndote en esa parte cuando Dios te ha llamado a ser evangelista. Vemos que muchos de hoy en día han fracasado porque son evangelistas y se han metido en el lugar de pastor. Si tú tienes el llamamiento, mi consejo para ti, si es que tú tienes el llamamiento o el ministerio, no te adelantes al propósito de Dios. Mantente donde Dios te ha puesto, donde Él te vea. Vemos más hacia adelante que dice: se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo con él otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora la pregunta es, y aquí hacemos un paréntesis, es: ¿Dios se siente contento, se siente alegre por lo que tú estás haciendo? Dios se siente a gusto o se siente bien con las obras que haces, llámese en tu casa, llámese en tu trabajo, en la comunidad, aún en la misma iglesia. Dios puede venir ahora mismo y decir: bien, buen siervo y fiel. Hazte esta pregunta a conciencia ahora. ¿Estoy yo multiplicando al 100% lo que Dios ha puesto a mi cargo? Si Dios te ha puesto a ti como enseñador de la palabra y tú, por miedo o por razones adversas, dices: no, tú estás haciendo lo que Dios manda. Vemos que Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Más hacia adelante dice: se acercó también que había recibido 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Nuevamente le dice su Señor: bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú haces lo que Dios manda al 100%, tú entras con toda seguridad y con plena certeza de que tú hiciste el trabajo conforme. Pero aquí vemos, en el 24 dice, pero acercándose también, que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí viene el problema cuando tú no multiplicas lo que Dios ha puesto en tus manos. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dada y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora mismo, si estás en tu empleo, estás escuchándome por la radio, puedes seguir lo que estás haciendo, pero ponte a pensar en tu mente. ¿Dios dirá allá en el cielo que yo soy un siervo inútil? ¿O dirá, bien buen siervo y fiel? Cuando tú haces lo que Dios manda al 100%, Dios se alegra contigo. Vemos un ejemplo muy importante de eso. Y vemos al sacerdote Elí. Él en un momento se descuidó, pues Dios había dicho, a esta descendencia seguiré en el sacerdocio por el resto de su vida. Y no faltará varón en esa casa. Pero en un momento Elí, al descuidarse y al no seguir multiplicando lo que Dios había puesto en sus manos, dice un día que Jehová llama a Samuel y le dice, lo que haré en la casa de Elí, a quien lo escuchare le retiñirán ambos oídos. Porque considero yo en mi palabra que Dios dijo, Elí no está haciendo lo que debe hacer. Vemos cómo los hijos de Elí, Ofni y Finés, ellos se acostaban con las mujeres en el templo, cuando iban a la casa de Dios. Y Elí no le estorbaba. Él le decía, no es buena fama la que escucho de ustedes. Elí lo que debía hacer en ese momento, sabiendo que Dios había puesto el sacerdocio en sus manos, él debía quitarlos totalmente de aquel lugar y decir, no, ustedes no pueden prevaricar el santo lugar de la casa de Dios. Pero simplemente él se acotejó al lugar donde estaba y dijo, ya yo soy sacerdote, aquí yo me quedo, y ya estaba acotejado al sistema. Como cristiano, como buen servidor de la gracia de Dios, tú no puedes acotejarte a que ya hiciste una obra y ya no debes hacer más. No. Como muchos que hay en este tiempo que dicen que ya Jesús ayunó por nosotros, ya nosotros no debemos hacer ese tipo de obras. Ya nosotros no debemos orar, solamente tenemos que ir a la iglesia. Vemos muchos cristianos que no están multiplicando lo que Dios ha puesto en sus manos, que van a la iglesia solamente por ir de rutina, por botar el golpe, por llenar un asiento más en la iglesia o por cumplir un requisito. Porque el pastor le dice, por favor, no dejen de congregarse. Vemos personas que no multiplican lo que Dios ha puesto en sus manos, duran hasta una semana sin faltar y le da a ellos lo mismo. Cuando la misma Biblia dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Todo el que deja de congregarse por una razón
insignificante, al terminar, termina siendo nada. ¿Por qué? Porque no está dando los frutos necesarios, multiplicando aquello que Dios ha puesto en sus manos. Vemos que muchos llegan a la iglesia y se programan en su mente. Dicen, hoy no voy a adorar a Dios. Hoy me voy a sentar en esta silla, aquí me quedo. El pastor levante sus manos y adore a Dios, y ellos, por favor, denle un aplauso al Señor. Póngase de rodillas y vamos a clamar. Pero simplemente están esperando que el que está disertando la palabra de Dios termine para ir a ver novela o para ir a hacer algo a su casa. Como buenos cristianos y hacedores de la palabra de Dios, debemos multiplicar lo que Dios ha depositado en nuestras manos. La misma Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el libro de Mateo, su capítulo 24, su verso 45, dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Es un punto muy importante el cual debemos de tocar, porque no sabemos a qué hora, ni qué día, ni qué momento será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar pendientes y siempre alerta. ¿Te imaginas tú que Jesús venga ahora mismo en gloria y te halle a ti viendo televisión, viendo una miniserie o viendo series de novela? Sería algo muy vergonzoso que viniera Cristo ahora mismo y te encontrara a ti criticando al pastor o criticando a la hermana porque por alguna u otra razón solamente tiene 2 pares de falda, o que te encuentre haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Sabes qué mal se sentiría el pastor que cuando él esté delante del trono de Dios y le diga: Señor, mira el pueblo que tú me entregaste, aquí te lo entrego todo, y que de repente Dios diga: ese es un siervo malo y negligente porque no hizo lo que Dios, lo que a mí me agrada? Sería algo muy vergonzoso que después de tanto tiempo luchando por una misma causa, tú vengas a ser reo de perdición y que sean pocos los que se salven. Preocúpate por ser escogido y no solamente llamado. Vemos que dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, como muchos de este tiempo que están colocando la venida del Señor como tardanza. Desde que nací, estoy viendo que Cristo viene y nunca termina de venir. Desde que nací escucho a un pastor diciendo que el que no se guarde en santidad para con el Señor se irá al infierno. Desde que nací, estoy escuchando a esas personas adorando, perdiendo su tiempo en la iglesia. No. Dice: y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera. ¿Ves dónde está el problema? Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, dice que tomando ellas juntamente sus lámparas, salieron todas. Pero las prudentes tomaron también consigo aceite en sus lámparas. Es decir, que para que sus lámparas no se apaguen, ellas tuvieron que tomar también aceite de reserva. Dice que al tardar el esposo, por alguna u otra razón, Jesús quería ver cuál era la integridad de ellas como mujeres o como vírgenes. Dice que a medianoche se escucha un clamor después que todas están durmiendo.
Estamos todos, por eso es que en la iglesia debemos estar todos unánimes y juntos, porque quizás estemos juntos, pero no estemos unánimes, porque muchos están pensando en la comida que dejaron en la casa o en qué van a cenar. Muchos están pensando qué película están dando en TNT ahora mismo, mientras otros están preocupándose por adorar al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en ese momento las vírgenes insensatas dijeron: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y por qué tú no te preparaste a tiempo? Bastante tiempo Dios nos ha preparado, Dios nos ha dado, para que nos preparemos. Yo digo que ya no es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado. Ellas rápidamente dicen: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. En lo que ellas van a prepararse, llegó el esposo. Inmediatamente, viendo ya la circunstancia, van por el mismo camino, quizás ellas viendo las huellas del esposo y de las vírgenes, dicen: por aquí ellos caminaron, déjame irme por aquí mismo. Cuando llegan a la puerta y tocan la puerta, rápidamente se escucha una voz desde el interior de adentro y dice: ¿quiénes son ustedes? Yo no os conozco. Para afuera, por favor. Y al final de cuentas, ¿qué? Termina siéndote donde se fue el siervo inútil. Es algo muy malo que al final diga: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo vergonzoso que sería tú vociferar y hablar de que tú eres evangélico, que tú sirves a Dios, que venga Cristo y te quedes y que los vecinos vayan a ver a la iglesia y te vean a ti de rodillas llorando, pero él no era cristiano? Sería algo muy vergonzoso. Para poder multiplicar lo que Dios ha depositado en nuestras manos, debemos tener requisitos muy importantes, el cual la palabra de Dios nos manda. Esta es la guía, ¿saben? Cuando los maestros van a dar sus exámenes, ellos colocan a cada persona en su lugar y le prohíben fijarse del demás. Pero aquí nos dan el examen y también nos dan la prueba para nosotros poder seguir y poder llenar el examen completamente. Vemos que hay muchos ejemplos de personas que por no multiplicar el talento que Dios ha puesto en sus manos, hoy están en el infierno. Mi consejo para ti como hombre, mujer de Dios, que estás escuchándome por la radio o me estás viendo por la internet, por favor, te suplico en el amor de Cristo que multipliques aquello que Dios ha depositado en tu mano. Sea don de evangelista, sea don de misionero, sea pastor, sea lo que sea. Multiplica lo que Dios ha puesto en tus manos. Vemos que la preocupación de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros demos frutos y que multipliquemos lo que Él mismo ha sembrado en nosotros. Porque vemos que el de Isaías 5 dice que Él la apodó, hizo todo, la abonó, pero la semilla también aparentemente también era mala. ¿O qué descuido hubo en ese momento que también dio uvas silvestres? Vemos que en Mateo 13 habla una parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó entre pedregales y también parte cayó entre el camino. Aquellas que caen en el camino son esas personas que al principio recogen la palabra pero no la entienden y viene el malo, es decir, el enemigo, Satanás, y viene y roba la palabra que fue sembrada en nosotros. Vemos que aquella que cayó entre pedregales son aquellas que no nacen con mucha raíz. Y al salir la prueba o la persecución por causa de la palabra de Dios, traicionan a Cristo en ese justo instante. Vemos que aquella que fue sembrada entre espinos son aquellas que el afán y la ansiedad y las cosas de esta vida ahogan la palabra y se hacen infructuosas en nuestras vidas.
Pero aquella que cae en buena tierra es aquella que da fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Mi consejo para ti en esta hermosa mañana es que des por obra la palabra de Dios y que multipliques lo que Dios ha depositado en tus manos. La palabra de Dios dice que todo aquel pámpano que en él no lleva fruto, Él lo cortará. Y aún vemos peor, porque en Mateo 13, su versículo 24, dice que un hombre tenía una viña en el cual él sembró trigo, pero en medio de ese trigo vino su enemigo y también sembró cizaña. Y cuando los siervos al otro día van y rápidamente iban a arrancar la cizaña, dice que el jefe de ellos le dice: no, dejen que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Mi consejo para ti es que como tú que eres trigo, ponte a dar frutos dignos de arrepentimiento y a multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Si los demás no quieren dar fruto, da fruto tú. Porque al final se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Dice que al final la cizaña será arrancada y será echada en el fuego, donde nunca se apaga y el gusano nunca muere. Mi consejo para ti, como hermano que soy tuyo en Cristo, por favor, multiplica lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora mismo te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que la palabra del Señor sea la que dé fruto en tu vida. Estuvo contigo tu hermano y amigo Samuel Perdomo. Que Dios te bendiga.